A modo de introducción, ¿qué es lo que vamos a ver en la materia? Se los voy a charlar en un ratito y lo vamos a ir viendo entre todos. Por lo pronto, lo que quiero que tengan claro es que cada clase hay un temario que tenemos que ver. Algunas clases van a ser prácticas, otras van a ser... Ok, gracias por avisar, Lorena. Algunas clases van a ser más teóricas, otras van a ser mucho más prácticas, dependerá de cada clase. Los temas lo tienen acá, yo después se los voy a compartir cuando me vayan cargando sus mails en ese formulario, que se vuelva a copiar, porque no se guarda historial del Google Meet. Así que cuando un usuario nuevo se conecta, o si ustedes pierden la conexión y se vuelven a conectar, seguramente pierden el chat. Así que se los volví a poner ahí. Con ese mail yo les voy a compartir este documento. Eso por un lado. Por el otro, muchos de los temas que yo les voy a explicar, les diría que casi todos, yo los tengo explicados en una lista de videos. Algunos videos los voy a ver junto con ustedes, otras cosas se las voy a explicar yo en clase, otras les voy a pedir que las vean por su cuenta y después hagamos una apuesta en común o resuelvan alguna serie de ejercicios para adelantar algunos temas. Creo que no nos cae ningún feriado, así que estamos tranca. No vamos a tener que estar a las corridas. Todas las clases nos vamos a juntar en un Google Meet. Sería raro que no nos juntemos en un Google Meet. El Google Meet que nos vamos a juntar está posteado acá. Y yo los compartí a todos, supongo que todos los que llegaron hasta acá, es porque recibieron una compartida de un evento en el calendario y tienen un link. O sea que si todo funciona bien, este mismo link tendría que ser el de todas las clases y en su calendario de Google les tendría que aparecer, yo les muestro el mío, en su calendario de Google tendría que aparecer un evento, esperen que lo tengo puesto por día, vamos a ponerlo por mes, un evento que se repite todos los viernes a esta hora y si ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer un enlace al Google Meet, que es el mismo de la clase de hoy, para poderse sumar. Y les llega un recordatorio a su teléfono 10 minutos antes para que acuerden de sumarse a la clase. Entiendo de que todos los que están acá o encontraron este link en la página del terciario o recibieron la solicitud mía, ¿sí? Bueno, el formulario ya se los compartí. Siguiente. Hay varios que ya se estuvieron anotando. Vamos a comunicarnos a través de un grupo de Telegram. Telegram es un servicio parecido al de WhatsApp, que tiene una aplicación que es gratuita. Ustedes se la instalan, tenemos un grupo con un chat. Podemos hablar, mandarnos audios, mandarnos videos para resolver cualquier problema, ejercicio, lo que fuera de la materia. Les puedo responder por ahí, hacemos mucho más rápido que estar respondiendo mails o tratando de corregir ejercicios por mail, ¿sí? Así que, por favor, todos súmense a ese grupo de Telegram. Respecto a este tipo de cursada, bueno, tiene la complejidad esta de que, si bien hacemos como si fuera clases presenciales a distancia, digamos que no es lo mismo que estar en un aula y quizás alguno no está pelotudeando, por ejemplo, en vez de prestar atención a la clase y después no entiende. Quizás la ventaja está en que está grabado en video, pero no es lo mismo de poder tener una duda y preguntar en el momento que revisar un video de la clase y mandar una pregunta por Telegram. Digamos que traten de prestar atención a lo que hacemos. Este es el mail mío personal. Cualquier duda que tengan, me la pueden enviar ahí. Yo se las voy a responder por Telegram su duda. Así que si mejor me la hacen directamente por Telegram. Acá tienen un link al listado de los videos de las clases, que está casi toda la materia. Hay otro par de listas adicionales que son de temas que vamos a ver en algunas clases en particular. Pero esta primera es un índice de todos los videos que vamos a poder llegar a utilizar en esta materia, que algunos los voy a ver con ustedes, otras cosas se las voy a explicar en vivo, otras cosas, de nuevo, se las voy a mandar a ver de ahí. Bueno, para esta primera clase, que se llama Unidad 0, vamos a ver qué es una computadora, para qué lo usamos, qué tienen adentro, qué hacen, y vamos a empezar a ver fundacionalmente, digamos, qué es lo que construye a una computadora desde el aspecto más simple. Acá tienen un listado de videos,
Si scrollean para el costado, les va a aparecer un link para poder acceder a ese material. Yo ahora igualmente se los voy a compartir y lo voy a charlar con ustedes. Y acá tienen un foro para discutir sobre las partes de la computadora, aparte de esto lo vamos a hacer en clase, y un par de links a videos en internet que están interesantes para que los chusmeen. Hasta acá estamos todos juntos, ¿alguien se perdió? ¿Estamos bien? Bueno. Joya. No, en realidad el horario oficial es 18:15 y nada, 18:15. Les recomparto el formulario que les mencioné antes para que se anoten. Sí, estamos grabando. Ahí les compartí un formulario para que se anoten los que hayan llegado después de que empezamos la clase, para que pongan su nombre, su apellido y si pueden empezar 18 horas en vez de 18:15. Con ese mail yo después les voy a compartir material, el listado de las notas, etcétera, etcétera. El grupo de Telegram que ya les mencioné que está. Hay 58 personas en el Google Meet, pero hay 37 en el Telegram, así que está faltando gente. Les comparto el link del grupo de Telegram. Bien, mi email no sirve. Bueno, no, vos votá por sí o por no. Si todos absolutamente pueden empezar a las 18, arrancamos a las 18. Si hay alguno que no puede, arrancamos 18:15. Las grabamos, pero nada, no quiero por empezar antes la clase dejar a nadie afuera. Si ustedes saben que van a empezar la clase a las 19, bueno, da lo mismo, pero no quiero achurar un pedazo de clase a nadie. Genial. Esto por un lado, esto por el otro. Ahí estamos. Desde el punto de vista burocrático, les voy a compartir otro formulario, igual al anterior. Parece medio pelotudo esto, pero bueno, es suerte de control que me piden hacer del terciario. Suena como súper tonto esto, pero es otro formulario igual que el anterior. Con este se los voy a ir pasando todas las clases para que marquen su asistencia. Decime. No mande más links, recién estoy pudiendo prender la compu y cuando me conecte desde la compu no me va a aparecer nada en el chat. No te hagas problema. Todos esos links yo después se los comparto por el grupo de Telegram. Ah, bueno. Gracias. De nada. Ahí lo mandamos al Telegram. Ese es el de los datos. Este es el de la asistencia. Bien. Sí, la verdad que eso es una gran falla que tiene Google Meet. El no poder ingresar a un chat ingresar a un Meet viendo el chat viejo. Es algo, la verdad, que estaría copado que lo pudiera tener. Bueno, hasta acá estamos con la burocracia. Vamos a empezar con la clase, entonces. La idea de esta materia es que ustedes comprendan el funcionamiento básico de una computadora, cómo funciona un programa cuando corre en la computadora, y hasta ahí llegamos. Después tiene otra materia que es de sistemas operativos, donde van a ver cómo funciona un sistema operativo, y después van a tener materias donde van a aprender a programar, a hacer programas ustedes para correr en la computadora. Nosotros no vamos a programar en esta materia, pero vamos a ver desde el punto de vista lógico cómo funciona la computadora, lo cual es muy importante, estaría buenísimo que lo entiendan bien para poder programar mejor. Ahí hicieron otro grupo de arquitectura distinto del primer cuatrimestre. Sí, hay uno distinto, uno para cada cuatrimestre, así no mezclo cursos. Sí. Está puesto en la página del IFTS, totalmente. Sí, sobre todo, acá, bueno, hoy
quizá porque es la primera clase, hay 58 personas en el Google Meet. A medida que vayan desapareciendo, yo voy a tratar de ir filtrando gente que quede en el grupo de Telegram y que no esté participando en las clases para no dejar ahí gente que esté viendo lo que hablamos nosotros por el grupo de Telegram y no tengamos ni idea de quién es. Bueno, vamos a empezar a charlar las partes de una compu. Si ustedes le tuvieran que explicar a alguna persona qué tiene una computadora adentro, ¿qué le podríamos decir que tiene? Componentes electrónicos, una memoria RAM, ahí va. ¿Qué más? Un procesador, excelente. Placa madre, perfecto. Una memoria ROM, una fuente. Bien, disco rígido. Yo le pongo como almacenamiento y tenemos el disco viejo de plato y el disco de estado sólido. Microprocesador me lo dijeron, periféricos, que lo pongo como dispositivo de entrada y salida. Fuente ya me lo dijeron. Gabinete lo dejo para afuera. Placa de video. ¿Y qué más? Todo esto sería hardware. Placa de sonido. ¿Y qué más? Sonido, video. Teclado lo cuento como un periférico. Mouse. Teclado. Mouse. Cable también. Me dijeron placa de video, placa de sonido. Faltaría una placa que sin esa placa ustedes no podrían estar acá. La placa de red. Excelente. Muy bien. Estas tres placas, digamos que son accesorias, no necesariamente todas las computadoras las tendrían que tener, pero lo común es que ya lo tengan y lo traigan integrado. Si nosotros tenemos una mother, en la mother vamos a ver un zócalo. En este zócalo calza el microprocesador, es como un enchufe literal, como un toma corriente de la pared, solo que tiene un montón de patitas en vez de tener tres patitas. Acá va calzado el microprocesador. Después tenemos un par de slots de memoria o de zócalos donde van enchufadas las memorias RAM, ¿sí? Van acá. Perfecto. Tenemos un conector por algún lado, o a veces más de un conector que va a la fuente. La fuente obviamente se conecta a la electricidad, ¿no? Un toma de energía. Después tenemos las ranuras de expansión, donde ahí van las placas que me dijeron, placa de video, placa de sonido, placa de red, todas las placas que quieran. Hay algunas de estas placas que en realidad en vez de ser placas están como dispositivos integrados a la mother, como circuitos integrados que están, ya el fabricante de la mother lo pone en la propia mother, entonces a vos te sale más barato porque no tenés que comprarte la placa aparte. Bien, la fuente, hay algunas interfaces de discos rígidos, que por ejemplo los que usamos hace 10 años o un poquito más, son discos seriales que se llaman SATA. Hay 1, 2 y 3 por ahora. Bueno, ahí está el externo también. Y para poder controlar a las ranuras de expansión y a estos puertos SATA, hay una placa o un circuito impreso. No, sería un circuito integrado, es un integradito que está en la madre en verdad, que lo llamamos puente sur. Y hay otro integradito en la mother que se encarga de vincular el micro, la RAM y la placa de video, que lo llamamos puente norte. Sería lo que encontraríamos si achuraríamos una computadora y veamos qué tiene adentro y empezamos a desarmar y a sacar las partes. Más o menos esto es igual si es un celular, es una tablet, es una computadora, es un servidor. Esta estructura siempre está, digamos. Hay algo que une a todos los componentes físicamente, en este caso lo llamamos mother, hay un micro, hay una RAM, hay algo que le da energía, puede ser una batería, puede ser una fuente, pero esta idea siempre se repite, es más o menos lo mismo siempre. Todo esto que estuvimos charlando nosotros lo llamamos el hardware de la computadora. Todo esto es físico, todo esto se puede tocar en la computadora, ¿sí? Nosotros vamos a centrar nuestra materia en comprender cómo funciona el microprocesador,
cómo se vincula a través del microprocesador, perdón, a través de la mother, el microprocesador y la memoria ROM. Ese va a ser el núcleo central de nuestra materia. Entender cómo están hechos de forma muy simplista estas 4 cosas. La RAM, la ROM, el CPU y la mother. ¿Sí? Bien. Todo esto que estuvimos charlando nosotros, si yo les haría un esquema como si fuera una torta que voy apilando las cosas, todo esto que estuvimos charlando, nosotros lo llamaríamos hardware, que es la parte física de la computadora. Arriba de esto, como si vamos a ir apilando cosas, ¿qué encontraríamos desde el punto de vista esquemático de la computadora? ¿Qué otras partes conocen que tienen que estar ahí para que funcione? El software. El software, ok. Todo lo que vamos a anotar acá es software a partir de ahora. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué son todas estas cosas que yo dibujé acá? ¿Qué estaría arriba del hardware? ¿Qué está arriba de esto? ¿Qué estaría arriba de esto? ¿Qué estaría arriba de esto? El BIOS, perfecto. El BIOS estaría a esta altura. El BIOS es un programa particular, pero como categoría tiene otro nombre, ¿no? BIOS es como decir mostaza. Pero en realidad vos lo que querés referirte es a la palabra condimento. Yo quiero que me digan el nombre condimento en vez de BIOS. ¿Debe ser un sistema? No, el sistema operativo estaría por acá. Todo esto dijimos que es software. No. Empieza con F. Perdón por mi inglés, el firewire, algo así. ¿O me estoy equivocando? El firmware, muy bien. Ahí está, perdón. Perfecto. Regular. Firmware. Genial. El BIOS sería el firmware de la mother. Es decir, un programa de... Perfecto, viene ahí las siglas del BIOS. El BIOS es el sistema básico de entrada y salida que tiene una computadora. Es decir, el BIOS es el sistema, el software que le da funcionalidad básica a una computadora. Si yo no tuviera BIOS en la computadora, no funcionaría nada, no la podría prender. Creo que ustedes apretan el botón de la computadora y ya ven algo en la pantalla. O sea que si veo algo en la pantalla, significa que hay un programa corriendo en esa computadora que permite mostrar algo en la pantalla. Bueno, ese programa es el BIOS. Después de que arranque el sistema operativo toma el control de la computadora. Pero mientras no haya sistema operativo, precisamos del BIOS para poderla controlar y administrar. El BIOS, además de tener este sistema básico, tiene el post y tiene el setup. Esperen que se me rompió la tableta, me están dando, ahí está. El post y el setup. El post es un chequeo, que está, todo esto que estamos hablando está metido dentro de una memoria ROM. Esta memoria ROM tiene el post, que es el primer programa que se ejecuta en el microprocesador cuando uno prende la computadora, que chequea todos los dispositivos. Después tenemos el setup, que es un programa de administración que permite, por ejemplo, cuando uno va a instalar un sistema operativo, elegir desde dónde quiere bootear, cambiar las tensiones, la velocidad del microprocesador, configurar las memorias, los dispositivos de hardware, las unidades de almacenamiento. Todo eso está en el programita que llamamos setup. Ahí vamos con la ROM. Y el BIOS sería lo que nos permite controlar a los dispositivos de hardware desde un software que está guardado en esta memoria ROM. Esta memoria ROM, ¿dónde está? Está en la mother. Es un circuito integrado, es un cuadradito negro que tiene patitas, a veces está soldado y a veces tiene un zócalo donde va enchufado, como si fuera un cartuchito. El ROM sería, la R es de read, la O es de only, de solo,
y la M es de memoria. Es una memoria que podríamos llamarla que es de solo lectura. No quiere decir que solo se lea, pero sino que no es una memoria que vos la vas a usar para leer y escribir datos. Solamente vas a leer los datos que están ahí. Y esos datos que están es un programa. ¿Qué programa? El post, el setup y el BIOS. ¿Ahí me seguís viendo, Ricardo? ¿Te muevo el puntero? ¿Me pueden ver los demás? Ahora sí, ok, dale, gracias por avisar. Bien. Entonces, la mother tiene un programa guardado en una memoria, que le decimos así, digamos, BIOS para los amigos. En realidad esa memoria tiene el post, el setup y el BIOS. Todos los dispositivos de nuestra computadora tienen un firmware, es decir, la placa de red, la placa de video, la placa de sonido, el microprocesador, el disco rígido, las grabadoras de DVD, todo tiene un pequeño programita que lo controla internamente. Hola. Hola, te escucho perfecto, Lucas. ¿Alguno actualizó alguna vez un firmware de algo? Del BIOS, de un modem. Ok, bien. Generalmente uno actualiza el firmware porque, por ejemplo, tiene una falla, ¿no? Como que el fabricante de una mother te vende la mother y resulta de que cuando pones una marca de memoria es particular o una placa de red o una placa de video particular no funciona o porque no te lee toda la memoria RAM que le querés poner. Otra más común, sobre todo en Argentina, es que vos compras una mother que tiene un BIOS y la versión de BIOS es la versión 1.0 y este socket que tiene soporta una familia de microprocesadores. Pero esa familia de microprocesadores, cuando el fabricante fabrique esta mother con esta versión de BIOS, solo salieron al mercado estos tres. Y con este socket vos vas a poder enchufar microprocesadores más nuevos, que son estos tres que están acá. Pero estos tres no son soportados por esta versión de BIOS, porque el fabricante sacó este BIOS antes de que esos micros salieran al mercado, a pesar de que calzan en el mismo socket. Entonces acá los importadores, cuando importan estas mother, te las venden y vos te compras un micro que enchufa perfecto y que está bien en el zócalo, pero no te funciona. ¿Por qué? Porque tenés que pasar de la versión, no sé, 1.0 a la versión 1.2 del BIOS de esa mother. Lo que tenés que hacer es conseguirte un micro de estos, de los soportados, actualizar el BIOS, llevarlo de la versión 1.0 a la versión que corresponda, sacar ese micro, poner el micro que vos querés hacer funcionar, entonces como actualizaste el BIOS, ahora los demás micros que tienen el mismo zócalo, que son de la misma familia, te van a poder funcionar en esa mother. Otro motivo para actualizar el firmware sería cuando, por ejemplo, el fabricante restringe lo que un usuario puede hacer con su hardware deliberadamente. Por ejemplo, los celulares, que nosotros no tenemos permiso de root en el celular. Claro, de los micros. El celular, vos te compras un teléfono y encontrás con que hay cierta aplicación que no podés hacer funcionar o que ciertas funcionalidades del teléfono no las podés acceder porque no tenés permiso de administrador sobre tu propio teléfono que lo compraste. Eso es porque el firmware que pone el fabricante restringe lo que el usuario puede hacer con ese hardware. Entonces uno, si pisa el firmware del fabricante con un firmware que esté liberado, puede hacer verdaderamente lo que quiera con eso que es suyo. Las placas de video, algunos microprocesadores también. Se puede modificar su firmware para habilitar cosas que los fabricantes deshabilitan a propósito. Bien, estamos con el firmware. A veces un fabricante de cualquier cosa, quizá le es más barato, en ciertos casos, por ejemplo, fabricar un mismo dispositivo, pero ponerle firmware distintos, que es solo cargar el programa 1 o el programa 2. Entonces, a pesar de que un hardware puede hacer ciertas cosas, su firmware lo limita para que no lo haga. Entonces, por ejemplo, yo tengo la versión XXXXX y la versión XXXXX Pro.
Entonces, el dispositivo de hardware es idéntico. Lo que cambia es que en la versión Pro el firmware es otro, y en la versión Pro el firmware permite utilizar todo el hardware que el fabricante te está vendiendo. Y la versión que no es Pro, como le es más barato fabricar todos los dispositivos físicamente iguales, esas cosas que la versión Pro te dejaría hacer, no te la deja hacer porque tiene un firmware que justamente no te deja. Entonces vos lo podés solventar eso descargando el firmware del dispositivo Pro y cargando el que no es Pro. Pro por poner una sigla, ¿no? En las mothers muchos fabricantes le agregan a las versiones más caras un Pro atrás, ¿no? No es un permiso en el sentido de la seguridad, sino es lo que lo controla. ¿Cómo decirte? Si vos no tenés un control que sepa controlar todo, solo vas a poder usar lo que te deje utilizar el software de control que tengas. No es una cuestión de seguridad en cuanto a términos de permisos. Bien, el driver estaría entre el sistema operativo y el firmware. Acá estarían los drivers. Los drivers no están dentro de los dispositivos físicos como lo están los firmwares. Es decir, si yo agarro una grabadora de DVD, en el circuito de la grabadora de DVD hay una pequeña memoria ROM que tiene el firmware de la grabadora de DVD. Los drivers no están en los dispositivos de hardware. Los drivers están instalados junto al sistema operativo. No son el sistema operativo porque están puestos en cuadraditos distintos, ¿sí? Los drivers tienen, si quieren podríamos como hasta desdibujar un poco esta línea entre el sistema operativo y el driver y desdibujar un poco la línea entre el driver y el firmware, ¿no? Porque el driver está hecho, es un programa que uno debe instalar en su sistema operativo para que el sistema operativo sepa cómo decirle al firmware que está en el hardware qué es lo que quiere hacer. O sea, yo, por ejemplo, acá estoy, perdí el puntero, acá. Estoy escribiendo con una tableta. La tableta tiene un firmware. El sistema operativo tiene que tener un driver que sepa hablar con ese firmware. Entonces, cuando yo muevo un lápiz en la tableta, el firmware le tiene que mandar un mensaje al driver del sistema operativo para que el driver le diga al sistema operativo que yo moví el puntero, moví el lápiz. Entonces cambia la posición del cursor en la pantalla. Esa unión entre lo que le dice el firmware que el hardware está haciendo y el mensaje que recibe el sistema operativo, y al revés, el sistema operativo quiere hacer algo, entonces a través del driver le envía un mensaje al firmware que corre en ese hardware para que haga algo. Por ejemplo, prender la lucecita de bloc mayúsculas en el teclado. ¿Sí? ¿Estamos bien con el driver? Genial. Bien. Los drivers normalmente los hacen los fabricantes de hardware. Algunos drivers de algunos dispositivos en los sistemas operativos que son para Linux, a veces están hechos por la comunidad de desarrolladores de Linux y otras veces los propios fabricantes de los dispositivos de hardware hacen sus drivers para Linux. Los que son para Windows a veces están, digamos, los realizan junto con Microsoft y a veces no, lo hace la empresa por separado. Es decir, que ustedes pueden encontrar para un mismo dispositivo de hardware X un driver hecho por Microsoft, un driver hecho por el fabricante o un driver hecho por una comunidad de desarrolladores para un determinado sistema. Ok, Isaías, no hay drama. iOS, lo mismo. iOS es, filosóficamente es un clon de Unix, o sea, es parecido a un Linux, pero no idéntico. No sabría decirte si Apple desarrolla sus propios controladores o tiene arreglos con los pocos dispositivos que uno puede enchufar a él. En general, las cosas que son de Apple son súper cerradas, entonces todo el hardware de la compu es fabricado por la misma compañía que te vende el sistema operativo. La discusión estaría con las cosas que no son de Apple propiamente dichas y que uno les quiere enchufar. Por ejemplo, te compras un teclado inalámbrico y lo querés, y que no es de Apple, y lo querés hacer funcionar en un iOS, y habría que ver.
si hay algún driver de Linux que se lo puedes poner al iOS y le gusta y te lo deja funcionar. Los drivers tienen un problema que es el siguiente. Desde el punto de vista de su funcionamiento. Tenía Wi-Fi, después unos días... Sí, tenés que descargarte un driver. Si tenés placa de red cableada en la computadora, enchufás esa a tu router y te instalás el driver de tu placa inalámbrica. Puede ser que se te haya actualizado algo y se rompió el driver de la placa inalámbrica. Pasa. Y con un repetidor, perdón, soy yo. Con un repetidor se puede hacer porque el cableado lo tengo arriba. O sea, la instalación de Sí. internet está. Con un repetidor No se hay puede problema. hacer. Ok. Si vos ok. tenés, este es tu módem, acá tenés Sí. una nubecita que es internet, esto tiene una antenita y acá tenés un repetidor con otra antenita, enchufás un cable en este repetidor y le actualizás a través de este cable o le instalás el driver de Wi-Fi a la computadora. Ok. Bueno, gracias. Totalmente. No, de nada, tenés que fijarte para el nombre de la... ¿Cómo se llama? De la placa Wi-Fi que tenés. LS Wi-Fi. LSPCI. Claro, no me aparece eso cuando pongo en la terminal. No. Te tendría que aparecer el nombre. Yo no me acuerdo cuál es el mío ahora. Pone este. A mí me aparece Intel Corporation Wireless 7625. Probablemente sea esta mi placa de red inalámbrica, la verdad que no me acuerdo. Si haces un LSPCI y te dice el nombre de tu placa Wi-Fi, con ese nombrecito googleás en la página de Ubuntu o en el foro de Ubuntu y vas a encontrar cuál es el driver que tenés que instalar. Y la otra es con LSHW. LSHW, acá te aparecen todos tus dispositivos listados. Fíjate cuál es el que es la placa de red, el que diga wireless algo. Puede ser el Bluetooth o puede ser la placa de red inalámbrica. Te fijas cuál es la placa de red inalámbrica y con el nombrecito del fabricante la googleás y con eso te va a decir cuál es el driver que tenés que instalar. Esto sería una terminal, sí, como el CMD de Coso, de Microsoft. Bueno, gracias. De nada. Entonces, el problema de los drivers, desde el punto de vista de su funcionamiento, es que están tan íntimamente relacionados con el sistema operativo que desde su punto de vista corren con permisos de administrador. O sea que a la hora de ejecutarse un driver, porque por ejemplo yo moví el mouse, entonces está ejecutando el driver del mouse en la computadora, ese driver del mouse, que es el que termina haciendo mover el cursor en la pantalla, se ejecuta con permiso administrador. Y eso, bueno, es obvio que tiene que ser así. Pero por otro lado, trae un problema. El problema es que si yo instalé un driver que encontré por internet en cualquier lado, puede ser que ese driver tenga un virus adentro. Cuando hay un programa que lleva un virus adentro, ese programa se le dice que es un troyano, el virus que está escondido. Es un programa que va a funcionar como driver, que le va a dar la funcionalidad que ustedes quieren, pero a su vez les puede robar información o se puede replicar por la red. Entonces, siempre que vayan a instalar un driver, para Windows, para Linux, para el sistema operativo que a ustedes se les cante, bájenlo de la página del fabricante. Si yo tengo una placa de red Intel, voy a la página de Intel, busco el modelo de mi placa de red y me descargo el driver para mi placa de red de la página de Intel. Si yo tengo Linux, bueno, Linux tiene sus propios servidores que está chequeado los programas que uno va a instalar y lo puede confiar de que lo va a descargar de ahí. Sería como el Google Play de Android, ¿no? Que todas las aplicaciones que uno sube como desarrollador, Google las verifica y después que te dé el OK, te las publica para que cualquier persona que se las descargue no se esté descargando un virus que otra persona programó, ¿sí? Entonces, con los drivers, digamos que tienen que tenerse cuidado, no descargar un driver de cualquier lado, descargarlo de la página del fabricante. O si compraron la computadora y les vino con un pendrive, con un CD, bueno, usar ese driver que su fabricante les dio. No instalar drivers que encuentren
deliberadamente por internet. Bueno. Ahí estamos. A veces, si uno actualiza un firmware para habilitar algo que el fabricante nos dio deshabilitado, para resolver un error o lo que fuera, algunas versiones de firmware nos obligan a actualizar el driver también. Como hay una vinculación muy fuerte entre driver y firmware, algunas modificaciones del firmware requieren de que uno actualice el driver también. Y viceversa. A veces ustedes pueden querer actualizar el driver de un dispositivo porque el dispositivo tiene un error en el driver y como eso les trae aparejado de que ese driver también funciona con una versión de firmware que es más moderna. Entonces, además de actualizar el driver, tienen que actualizar el firmware. ¿Sí? Hay que estar atento a esas dos cositas. Y, bueno, el sistema operativo, que es el programa que nos permite administrar más fácilmente una computadora. Es decir, que nos permite hacer correr los programas que nosotros queremos que la computadora ejecute. Uno en verdad nunca utiliza el sistema operativo, sino que uno utiliza un programa que es intermediario de un sistema operativo. Yo tengo el sistema operativo, tengo una interfaz gráfica de ventanas y con esta interfaz gráfica de ventanas yo le doy comandos. Por ejemplo, quiero cerrar una ventana. Entonces, para cerrar una ventana voy y hago clic en algún lugar de esa interfaz gráfica y eso me cierra una ventana. Bueno, eso que yo estoy haciendo no estoy interactuando directamente con el sistema operativo. Estoy a través de una interfaz gráfica, que es un programa, diciéndole que haga algo, cerrar una ventana. Lo mismo desde una terminal, como abrimos recién que preguntaron, del Wi-Fi. Ahora había preguntado. Yo tengo un programa que es de terminal y la terminal está conectada a mi teclado y al monitor. Yo lo que te pido en el teclado aparece escrito en la terminal y cuando le doy un Enter, eso le envío un comando al sistema operativo y el sistema operativo hace algo. Me crea un archivo, me crea una carpeta, me ejecuta un programa. Así que uno no está interactuando directamente con el sistema operativo, sino que interactúa a través de programas. Esos programas son o una interfaz gráfica o una terminal. Nosotros en esta materia lo que estaríamos entendiendo cómo funciona sería desde el hardware hasta esta barrera donde empieza el sistema operativo. Nosotros no vamos a aprender a programar un firmware, porque esto es software, no es hardware. No vamos a aprender a programar un driver, porque esto es software y nosotros no vemos software en esta materia, pero como vamos a aprender a muy bajo nivel cómo funciona la computadora, vamos a ver cómo es que se controlan los dispositivos de hardware desde un software. O sea que yo los voy a llegar hasta la puerta de donde termina la parte física de la computadora y ya empieza la programación, ¿sí? De eso es que trata nuestra materia. Yo les voy a mostrar programas hechos, les voy a mostrar cómo se ejecuta a nivel físico en la computadora, pero no vamos a programar juntos, van a programar en otras materias. Nosotros, a nivel software, sí vamos a hacer cosas de lógica y vamos a hacer como si fuera una programación, pero centrado en el hardware, para entender cómo funciona la computadora. No, eso nosotros no lo vamos a ver en esta materia. Eso es en la materia de programación. Sí vamos a ver un contador, sí vamos a ver registros, sí vamos a ver las funciones lógicas, vamos a ver tablas de verdad. Vamos a hacer algoritmos, pero esos algoritmos los vamos a hacer en hardware, no los vamos a hacer en software. Eso lo hacen en otra materia. Una pregunta también, el tema de usar la terminal, ¿eso no va a explicar o no acá? No. Ah, No. ok. Yo no. Ok. Tengo una lista de videos de Linux, aquel que se quiera meter con Linux, me dice y le comparto por Telegram una lista de videitos para meterse con Linux, ¿sí? Que estaría copado si tienen ganas. A mí me gustaría, porque Dale. hace poco aprendí sobre el tema del software libre y todas esas cosas. Excelente. Pude, sí, porque la verdad nunca me llevé bien con Windows. Pero por eso está bueno para saber, porque no conocía. Así que también recomiendo que se metan en Ubuntu. Dale, Bueno. te paso una lista de videos por el grupo de Telegram. Vale, gracias. Ubuntu, dentro de lo que es... yo tengo Ubuntu, porque le voy a bardear ahora, pero
Yo tengo Ubuntu, ¿sí? Pero desde lo que es software libre, no es el más libre de los Linux. Es decir, que hay mucho software incorporado en Ubuntu que no es libre, ¿sí? A la hora de estar instalando Ubuntu, en un momento de la instalación hay un checkbox que dice que uno habilita a instalar software de terceros que es privativo y no es software libre. O sea que no es una de las distribuciones de Linux más libres que hay, pero como usuario final, o sea, para usar la computadora sin tener que tener un conocimiento avanzado o para el caso de que ocurra un problema, no tener que pelear mucho, lo más aconsejable es tener, desde mi punto de vista, Ubuntu. No porque sea bueno, sino porque es popular. Entonces, cuando ocurre algún problema, seguramente ese problema ya le ocurrió a otra persona y ya lo tenés resuelto en Internet y no tenés que ponerte a descubrir vos ese problema, ¿sí? No obstante, hay un montón de distribuciones de Linux y si les gusta, ahí te lo tiré por el Telegram. Si les gusta, no tienen nada más que hacer que descargarse un Linux cualquiera, instalárselo en una máquina virtual y si no les gusta, la borran y se instalan otro, así hasta que encuentran el que les guste. Depende. Bueno, CentOS es como la versión de Red Hat. Red Hat fue la primera distribución de Linux que salió a la bolsa, ¿sí? La primera empresa que hizo guita dura con software libre. En su momento habían ganado muchísima publicidad porque la NASA había montado sus servidores en Red Hat. De Red Hat surgió una derivación que es el CentOS. El CentOS es una distribución de Linux para servidores basada en Red Hat, que es 100% gratuita, cosa que Red Hat no lo es. Por eso está muy de moda. Hace unos 7, 8 años atrás viene creciendo la corriente del CentOS, al menos para servidores. Ahí va el link del Telegram. Bueno, ustedes tienen una materia, no me acuerdo si es de este cuatrimestre o del cuatrimestre que sigue, creo que sistemas operativos y redes o algo por el estilo. Eso lo deberían ver en la otra materia. No sé qué sistema operativo es, yo imaginaría que Linux, pero por las dudas ya les compartí esa listita. Así que esto que está acá arriba del sistema operativo sería una aplicación. Cuando ustedes ejecutan un programa, ese programa está arriba de un sistema operativo, el sistema operativo está arriba de los drivers están arriba del firmware y el firmware corre sobre un hardware. Todas esas son distribuciones de Linux, como dice Mati 6. Todas esas son distribuciones de un sistema operativo. ¿Alguien preguntó algo recién? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ah, listo. Tenía un problema con la placa. Quería consultarle. Mm, ¿El firmware, el BIOS es un tipo de firmware? claro, el firmware de la mother se llama BIOS. Ah, A todos bien, los otros firmware le decimos firmware, pero a ese tradicionalmente, digamos bien, que el empezar a llamarle firmware fue posterior a la invención de la idea de un BIOS. claro. ¿Sí? Sí. Perdón, diga. Sí. No, decime. Le iba a preguntar, entonces, ¿cualquier componente de hardware va a tener un firmware particular, digamos? Sí, Bien. sí, todos. Genial. Bueno, gracias. De nada. Sí, lo que estuvimos hablando recién que habían preguntado es, como sistema operativo, que es el programa que controla de acá para acá todo, a través de los drivers y el firmware, como mencionamos, hay varios sistemas operativos, digamos que los más comunes son el Microsoft Windows, de los tradicionales viejos que siguen funcionando, el Unix, el Microsoft Windows y el GNU Linux. Nosotros estuvimos hablando dentro de GNU Linux algunos nombrecitos que fueron tirando los chicos en el chat sobre distribuciones de GNU Linux. Son software. Todo esto es software. Acá se puso una llavecita. Todo esto que está acá es software. Y todo lo que está abajo es hardware. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos juntos? ¿No se perdió nadie?
Genial. Les vuelvo a tirar, por si alguno llegó después o se lo perdió, en el chat, que también lo puse en el Telegram, los links para dar la asistencia y para tener yo los mails de ustedes y compartirles material y estar en contacto con ustedes. Con los que llegaron más tarde, hay un grupo de Telegram, que recién hace 5 minutos tiré el link por el chat, para que se sumen a ese grupo de Telegram, que es donde nos vamos a comunicar para la materia. Bueno, esto a modo de presentación para los nombres de las partes de la computadora, que todos estemos, cuando uno dice firmware, todos sepamos que es firmware, digamos hardware, todos sepamos que es hardware, sistema operativo, que es sistema operativo, a nivel vocabulario, para estar de acuerdo qué es cada cosa, las mínimas consideraciones que debería tener para como usuario de la computadora o usuario un poquitín más avanzado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuándo hay que hacer una cosa, cuándo hay que hacer otra. Y ahora vamos a empezar con los temas de la materia más centrales. Si alguno... Aguárdenme un segundo. Si a alguno le interesa o jamás en su vida abrió una computadora, les paso una lista de videos por el Telegram, que es a modo de un mini curso de reparación de PC. Van a ver cómo se pone un micro, cómo se pone una memoria, cómo se conecta una fuente, cómo se conecta un disco en una computadora, ¿sí? Se las pasé por el chat del Telegram. No es contenido de esta materia estrictamente, pero de repente vamos a empezar a hablar de partes de la computadora que puede que alguno nunca haya metido mano y estemos hablando de nombres que ustedes los conozcan, les suene, pero nunca hayan visto uno. Bueno, empezamos con la materia más duro. Para esta primera clase y primera parte de la materia, voy a ver con ustedes unos videos. En vez de explicárselos en vivo, les voy a... Perdón. En vez de explicárselos en vivo, les voy a ver el video junto con ustedes y después vamos a charlar las dudas o poner en común los conceptos más importantes de eso. Voy a descompartir y compartir mi pantalla. Y esto por un lado, esto por el otro. Si alguno no tiene una buena conexión a internet o lo ve chiquito, los links y los videos están en la página del terciario. Yo se los comparto por el chat. Si alguno quizá en vez de verlo por acá lo quiere ver aparte, tiene el link para verlo. Si no escuchan o no ven bien, me avisan y vemos qué podemos tocar. En general, esto me funcionó bien este cuatrimestre hasta ahora, así que, a ver, tengo que usar Ubuntu o Windows Mini para que no levantaban. ¿Eso puede ser por algún problema del firmware o nada que ver? Depende. No sé por qué problema te haya tenido que hacer eso. A veces los discos se cagan porque son viejitos o porque fallan. Porque se corta la luz mientras estás usando la computadora. No hay problema, Lorena. Eso no necesariamente quiere decir que es una falla de firmware. Las fallas de firmware en general son cosas locas y son sistemáticas. Por ejemplo, en un juego, siempre en el mismo lugar se te reinicia la computadora. Siempre que tenés un programa en particular haciendo una cosa en particular, ocurre un fallo que es siempre el mismo. Vas a reiniciar la computadora y parpadea alguna luz rara, o la pantalla te prende y la apaga 2 veces, o el ventilador empieza a funcionar a máxima velocidad en las notebooks. Esas son cosas que, bueno, un render es algo bastante estresante para una compu, así que es posible que te dé un fallo que te reviente ahí. En general, los errores de firmware son bastante sistemáticos. Es decir, que siempre ocurre cuando uno hace la misma cosa. O sea, uno tendría que empezar a sospechar de que o puede ser un firmware
o puede ser un driver. Si es un firmware y está la computadora funcionando, lo más fácil es que se reinicie, porque es algo como demasiado violento. Y si es un driver, en caso de Windows, generalmente son las pantallas azules. Cuando un driver de Windows falla, suele tirar una pantalla azul con un número de IRQ y con una dirección de memoria, que es la dirección de memoria de donde se estaba ejecutando el driver de ese dispositivo, asociado a un IRQ, que es la forma en que los dispositivos hablan con el microprocesador, y eso te da la pista de dónde ocurrió el lío en la compu. Bueno, pasamos este video. Es muy común que todos sepan, o más o menos entiendan, y puedan decir de que las computadoras son binarias. En realidad nuestras computadoras no son binarias. Binario vendría de un sistema de numeración base, o sea, la cantidad de elementos, de símbolos que tiene es 2. Eso sería un sistema de numeración binario. Nosotros decimos, y es muy común que la gente sepa repetir, de que las computadoras son binarias. Nuestras computadoras en realidad son máquinas lógicas. Es decir, son máquinas, como una pinza sirve para apretar y un martillo sirve para golpear, una licuadora para licuar. Bueno, una computadora es una máquina lógica. ¿Qué hace esta máquina lógica? Operaciones lógicas. Operaciones lógicas como la I, que en el lenguaje de programación de alto nivel lo representamos con el ampersand, y en inglés se escribe AND. La O, que en el lenguaje de programación de alto nivel lo representamos como el pipe o el palito, en inglés se escribe OR. Y la negación, que en los lenguajes de programación de alto nivel se suele representar como el símbolo de exclamación, no confundir con el distinto, que es exclamación igual, y en inglés se escribe NOT. Estas tres funciones lógicas, implementadas por un bloque de hardware, al bloque de hardware que las implementa se los llama compuerta, y tienen la siguiente nomenclatura. Esta, que es como la letra D, es la AND. Esta, que tiene como una media luna, es la OR, y un triángulo con un círculo en la punta es la NOT. Estos bloques de hardware que implementan funciones lógicas son lo que dan funcionalidad a una máquina lógica, a nuestra computadora. En el presente, o en los últimos años más o menos, la implementación tecnológica que tuvieron nuestras computadoras fueron eléctricas o electrónicas. Fueron variando los componentes de válvulas a válvulas más chiquitas, transistores, circuitos integrados, circuitos súper integrados, hasta el presente, donde en un único chip tenemos un montón de todas estas funciones lógicas implementadas. Como un ejemplo simple, quizá para que trate de entender una persona que está viendo esto por primera vez, podríamos pensar en una batería con dos llaves y una lámpara. Sería una batería, esta sería una lámpara. Y podemos pensar en cuándo estas llaves van a prender la lámpara. Bueno, si nos ponemos a pensar un poco, vamos a limpiar esto. Vamos a poder encontrar una relación entre las máquinas lógicas, la implementación tecnológica y la Profe, hay matemática eco. binaria. La lógica sería la siguiente. Nosotros podríamos pensar en la implementación tecnológica que charlamos antes, una batería con dos llaves y una lámpara. Esta sería una. Está cerrada. Sería como una tecla de luz, ¿no? Cuando uno prende o apaga en una habitación. O está abierta. Esa sería la interpretación lógica de la llave. Y podríamos tener este foquito, esta lámpara que prende. Bueno, en el caso que esté apagada, la represento sin ningún. Pensando como máquina lógica, que el cerrado, por ejemplo, sería un falso. O
La represento sin ningún rayito de luz. Apagada. Ahora bien, nosotros tendremos que asociar, pensando como máquina lógica, que el cerrado, por ejemplo, sería un falso. O que el cerrado sería un verdadero. Eso es una convención. Nos tenemos que poner de acuerdo solamente cómo nuestro hardware va a representar a la máquina lógica el verdadero o el falso. Entonces, si cerrado es verdadero, abierto es falso, que prenda o esté prendido sería verdadero y que apague sería falso. Nosotros podríamos armar una tabla de verdad, donde tenemos un elemento A y un elemento B. Y podríamos armar la tabla de verdad de una función lógica de las que ya conocemos. Por ejemplo, la AND. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, una AND, ¿cómo era? Bueno, tendría que armarme la tabla del binario y pensar cuándo la AND va a ser verdadera. La AND es verdadera solo cuando todas sus entradas sean verdaderas. Ahora bien, yo acá, en vez de poner verdadero y falso, puse ceros y unos. Vamos a hacerlo con verdaderos y falsos. Entonces, a propósito así, ahora ¿qué? Vamos a reescribir. De hacerlo con ceros y unos, yo lo voy a hacer con verdaderos y falsos. Entonces, tengo A, tengo B. Yo diría entonces, en una AND, la salida va a ser verdadera cuando todas sus entradas sean verdaderas. Todos estos casos son falsos. Esta es la tabla de verdad de una operación lógica AND. Es una función lógica. Esto que está acá es un circuito eléctrico que la representa. Si asociamos el cerrado y el abierto y el prende y el apagado del verdadero o falso, esta lámpara solo va a encender cuando la llave A y la llave B estén cerradas. Matemáticamente podríamos asociar el verdadero a la llave cerrada, o a la luz prendida, y el falso lo podríamos asociar a la llave abierta o a la lámpara apagada. Ahora, si lo hacemos en binario, como yo lo hice la primera vez, en realidad nos queda lo mismo. Es decir, pondríamos A, pondríamos B y analizaríamos matemáticamente cuáles son todas las posibilidades de las entradas y cuál es el valor de las salidas para estas entradas. Supongamos que no supiéramos qué hace el circuito en azul. Bueno, acá sería lo mismo. Yo acá no hice el orden binario, sino que simplemente los combiné. Es decir, esto no está anotado del 0 al 3, ¿no? Y bueno, con 0, 0, con 1, 0 y con 1, 1, la salida sería 0, estaría apagada, que es la convención que hicimos, o sería falso, si fuera una AND. Y cuando las dos entradas son verdaderas, 1, 1, sería el único caso que es verdadero o que su salida es 1. Nosotros decimos que nuestras computadoras son binarias porque la matemática que nos permite representar su funcionamiento en forma matemática es una matemática de un sistema de numeración base 2. Como nosotros tenemos al 0 y tenemos al 1, la base del sistema de numeración binario es 2, por estos dos elementos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, cuando uno tiene una máquina lógica y desea implementarla con un hardware, bueno, tiene que asociar las funciones lógicas que mencionamos previamente a un hardware que la realice. Ahora, cuando uno quiere diseñar funciones lógicas más complejas, se encuentra en que el paso de el razonamiento de las funciones lógicas hay que hacerlo justamente pensando, en vez de aplicar un algoritmo y que se resuelva, como uno hace en matemática. En matemática nosotros tenemos algoritmos para dividir, para multiplicar, sacamos factor común, hacemos raíces, y muchos de esos procedimientos son algoritmos. Nosotros repetimos una serie de pasos y obtenemos un resultado. Uno puede hacer un programa de computadora que repitiendo una serie de pasos obtenga un resultado. Entonces es más fácil pasar de una operación lógica que uno quiera construir a
poder simplificarla o a poder llevarla a una implementación en hardware o mismo en software, cuando uno plantea el problema de forma lógica, lo traduce a un lenguaje matemático, lo trabaja en un lenguaje matemático haciendo algoritmos y operaciones que son repetitivas, que no implican un razonamiento, sino la aplicación de reglas, y podemos hacer el camino de vuelta a esta máquina lógica y hacemos el trabajo de una forma mucho más fácil. Entonces vamos a, en el estudio de la lógica combinacional y secuencial, para aprender cómo funcionan las computadoras, nosotros vamos a pasar de la lógica a la matemática y de la matemática a la lógica. Esto lo vamos a hacer a través de el álgebra de Boole. Bueno. Bueno, entonces la idea de este video es un poco desmitificar esto de que las computadoras son binarias. Las computadoras no son binarias. Las computadoras son máquinas lógicas. No hacen cuentas nuestras computadoras. Hacen operaciones lógicas. ¿Y para qué sirven esas operaciones lógicas? Para todo. O sea que todo es una operación lógica en nuestras computadoras. Si nosotros queremos hacer operaciones matemáticas, bueno, la computadora hace operaciones lógicas cuyo resultado es una operación matemática. Nosotros queremos hacer operaciones con texto, ordenar alfabéticamente, comparar si una palabra es igual a otra, si una contraseña es la contraseña que el usuario ingresó. Eso la computadora lo hace como una operación lógica. Las computadoras no son binarias. Las computadoras son máquinas lógicas que operan en base al verdadero y al falso. Punto. Terminó ahí. Que después nosotros usemos la matemática para describir el funcionamiento de la computadora es otra historia. Y ahí sí usamos el sistema de numeración binario. Pero las computadoras son máquinas lógicas. Hacen operaciones lógicas, ¿sí? No son matemáticas las computadoras, son lógicas. Para comprender cómo está construida esa lógica, como bloquecito fundacional están las compuertas. Las compuertas sería un pedazo de hardware que hace una función lógica básica de la computadora. Hay tres. Tenemos la OR, que es una cosa o la otra o las dos a la vez. Tenemos la I. Esto OR es O en inglés, AND es I en inglés. I es que se tienen que cumplir las dos cosas. Y tenemos la NOT o la negación. Con esas tres cosas, la O, la I y la NO, nuestra computadora, interconectándolas de formas súper complejas o súper boludas, hace sus funciones lógicas. Todo en la computadora está hecho con estas tres cosas. La OR, la AND y la NOT. ¿Sí? En el video que vimos les mostré cómo es esa equivalencia entre la lógica y la matemática, cómo son estas tres funciones lógicas, cuál es su tabla de verdad que describe en función de las entradas y las salidas cuál es el vínculo que hay. Es decir, si las entradas son 0 o son 1, es decir, son verdaderas o son falsas, entonces la salida es verdadero o falsa. Esas tres, y todas las demás que después vayamos a ver, todas estas funciones lógicas no tienen una justificación, no se pueden razonar, no vienen de ningún lado. En verdad sí, vienen del lenguaje, de cómo nosotros nos expresamos. Solo que hace muchísimos años atrás hubo gente que formalizó cómo nosotros nos expresamos y trató de llevar a una forma estructurada la forma en que nosotros hacemos proposiciones, es decir, decimos cosas, ¿no? Por ejemplo, todas las aves vuelan. Listo, todas las aves vuelan, perfecto. Eso es cierto. Entonces, es una proposición que es cierta. Y después alguien me dice, mira, Michelle, acabo de encontrar un pingüino. Es un ave, pone huevos y no vuela. Entonces, todas las aves no vuelan. Esa proposición es falsa. ¿Está bien? Eso es la lógica. La lógica es una rama de la matemática. Nosotros usamos esa lógica que tiene 2000 y pico de años, que formalizó Aristóteles en Grecia, para nuestras computadoras hace 80 años. Las computadoras hace 80 años funcionan de la misma manera, con funciones lógicas. Estas tres que están acá. Ahora bien, resulta que estas tres que están acá son demasiado básicas. Y hay operaciones típicas de una computadora
que implican combinaciones de estas tres que son demasiado comunes. Entonces eso da lugar a otro conjunto de compuertas lógicas que son variantes de estas tres, son intercombinaciones de estas tres. Esas son las que vamos a ver a continuación. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos? ¿Se entiende? Compuerta. Una compuerta es un bloque de hardware que realiza una función lógica. Por ejemplo, si esto es una batería y estas son dos llavecitas y esto es una lámpara, esto que está acá es una compuerta lógica AND hecha con dos llavecitas. Yo agarro dos llaves de luz, le pongo una batería, le pongo una luz y esas dos llaves interconectadas de esa manera son una compuerta lógica. ¿Y qué función lógica implementa, Misael? La función lógica I. Si las dos llavecitas están cerradas, entonces la luz prende. No, de nada. Muy bien. Estamos. Bien. Entonces, ahora a continuación vamos a ver las compuertas. Ahora a continuación vamos a ver las compuertas, todas, la AND, la OR, la NOT y todas las demás que faltan. Digamos, es muy simple, pero fácil no es porque es probablemente algo nuevo para la mayoría. Entonces hay que hacerse amigo del dibujito, de la tabla, de razonar, cómo es esa función lógica. Una vez que tengamos eso como herramientas básicas, le vamos a poder aprender a interconectar para construir las partes de un microprocesador y las partes de una computadora. Una memoria RAM, partes que están en la mother. Así que bueno, ahora estamos aprendiendo, digamos, como las letras, después vamos a aprender palabras y después vamos a aprender a hacer oraciones. Ahora estamos con las letras, como para hacer un paralelo al lenguaje, ¿sí? Bueno, saco mi video y mi micrófono y les pongo el video. Bueno, en la compuerta lógica OR, que implementa por hardware la función lógica OR, cuando sus dos entradas son 0, su salida es 0. Cuando una de sus entradas es 1, la salida se transforma en 1. Cuando una de sus entradas se transforma en 1, su salida es 1. Y si sus dos entradas son 1, su salida es 1 también. No hay que confundir esta OR con la OR del lenguaje castellano. No es la O de comprar una cosa o la otra. La O de la computación incluye a las dos. Es la OR inclusiva. Ven que cuando ambas dos valen 1, la salida vale 1. Nosotros en nuestro lenguaje cotidiano no le damos este uso a la O. Si nosotros decimos, anda a comprar una Coca Light o una Coca Cero, si la persona va y no encuentra Coca Light, compra una Coca Cero. Si esto lo interpretamos en un lenguaje de computadora, eso implicaría traer una Coca Light y una Coca Cero. Porque la O es inclusiva, incluye el caso que una entrada y la otra entrada son verdaderas. Esto nosotros no le damos ese uso en la O de todos los días. Bueno, la compuerta lógica AND. La compuerta lógica AND es un bloque de hardware que implementa una entrada y este círculo me va a indicar si la salida es un 0 o es un 1. Acá estoy conectando las entradas y las salidas a la compuerta y ahí vemos la tabla de verdad. Si yo pongo las dos entradas en 1, la salida es verdadera, que es el único caso que una AND tiene su salida verdadera. Si alguna de las entradas es 0, la salida es 0. Si las dos entradas son 0, la salida es 0.
Bueno, y acá tenemos la negación, la NOT. La compuerta lógica NOT niega el estado de la entrada. Si en la entrada pongo un 0, en la salida tengo un 1. Si en la entrada pongo un 1, estado de una función lógica. Nosotros en los lenguajes de programación de alto nivel solemos utilizarlo cuando armamos, por ejemplo, una proposición lógica, donde humanamente es más fácil pensar las cosas al revés. Por ejemplo, nosotros como humanos quizá nos conviene expresarlo como A igual igual a B, por una cuestión de lo que representan A y representan B, como personas nos es más fácil pensarlo así, pero lo que queremos que ocurra en el if es cuando eso no se cumpla. Entonces lo que hacemos es anteponerle el operador de negación, que es la exclamación, en la mayoría de los lenguajes en alto nivel. Esta exclamación, es decir, es la inversión de la proposición lógica del paréntesis, es realizada por la computadora a través de compuertas NOT. Bueno, esta es una compuerta NAND. La NAND es como una AND cuya salida fue negada. Si nos fijamos en la tabla de verdad, la salida de la NAND es falsa cuando sus dos entradas son verdaderas simultáneamente. O sea, el opuesto de la AND. En la AND la salida era verdadera cuando sus dos entradas eran verdaderas simultáneamente. Si ponemos las dos entradas en 0, nos da 1. Si una de las entradas vale 0, la salida da 1. El único caso que la salida va a ser 0 es cuando sus dos entradas den 1. Las compuertas NAND se utilizan para memorias. Las memorias RAM y las memorias flash existen en sus variedades de constructivas, y bueno, y los discos de estado sólido también, compuestos con memorias NAND. Bueno, acá vemos una NOR. La compuerta NOR implementa la función lógica OR negada. Si vemos la tabla de verdad, es como la OR. La OR era 0 cuando las dos entradas valían 0 y 1 cuando alguna ¿Me leen, chicos? Se me cortó internet zarpadamente. O ya, perdón, ya volvemos. No, la verdad que si bien sí tengo telecentro, no me puedo quejar. Creo que en el cuatrimestre que pasó nunca se me cortó internet en el cuatrimestre. Gracias a Ricardo que nos quedamos en NOR. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Ahí estoy presentando la solapa. Para cualquier otro caso, la salida es 0. O sea, si hay un 1 en alguna, al menos de sus entradas, la salida es 0. Lo mismo si las dos valen 1. Las compuertas NOR, al igual que las compuertas NAND, también se utilizan para memorias RAM, disco de estado sólido y memoria flash.
Sí, se me está volviendo a trabar. No sé si me seguirán escuchando. Había sopas que tengo abiertas. Voy a tratar de ayudarlo un poquito. ¿Me escuchan bien? Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, esta compuerta, que es como el dibujo de una OR que tiene un paréntesis adelante, es la compuerta XOR o OR exclusiva. La salida es 1 o verdadera cuando exclusivamente solo una de sus entradas valga 1. Si sus dos entradas valen 1, la salida es 0. O sea que si solo una de las entradas vale 1, entonces la salida va a ser 1. Si se fijan, podríamos expresar esto de una forma más humana, menos lógica o menos matemática, diciendo de que cuando las entradas sean distintas, la salida va a ser verdadera. Fíjense, una vale 0 y la otra vale 1. Y en esta vale 1 y esta vale 0. ¿Sí? 1, 0 y 0, 1. Estas dos son las únicas combinaciones cuya salida es verdadera. Esto es utilizado por la computadora, por ejemplo, cuando hay que comparar conjuntos de bits. También se puede utilizar para un chequeo que se llama de paridad. Bueno, esta compuerta es como la XOR, pero tiene el circulito atrás. O sea que ya se imaginarán, una NXOR. Es una XOR negada. Bueno, si se fijan en la tabla de verdad, la salida es 1 cuando las dos entradas valen 1 o cuando las dos entradas valen 0. Podríamos decir que su salida es verdadera cuando las entradas son iguales, 0, 0 o 1, 1. Esto lo puede utilizar la computadora para comparar grupos de bits. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos en un while o en un if, en alguna estructura de control, por ejemplo, podemos escribir hacerlo con if, y dentro de los paréntesis podemos poner, no sé, a igual a b, llavecita que abre, llavecita que cierra. Esta comparación de igual a igual es realizada por el microprocesador utilizando compuertas XOR. Obviamente no una sola, porque si no sería un microprocesador que tiene un solo bit. Bueno, ya lo veremos en. Bueno, estas entonces fueron todas las compuertas que tenemos que saber. Digamos, esta es nuestra caja de herramientas. Si no nos acordamos de esto, estamos al horno. Doble, a ver si hay alguno con el micrófono abierto que estará. No, ¿estás usando celu y compu a la vez? Quizá me escuchás doble. Alejandro, no, a ver. No, profe, Repetime. creo que es usted el del eco. Cuando usted se activa el micrófono, me parece. O no está escuchando. Hola. La compu. Hola. ¿Me escuchás? No, ¿Me escuchás? Sí. Cuando se escucha el video, creo que es el eco. Pero yo me muteé a mí para que no salga, ¿eh? Claro, pero creo que al final se desmuteó, ¿puede ser? Sí, al final sí. Ah, ahí se hizo el eco. Ahí Sí, es. lo pausé, me desmuteé también, eso puede ser. Bueno, entonces, sí, los videos están todos en YouTube, lo tienen puesto en la página del instituto, todo el listado de videos. Clase a clase tienen los videos que vemos y tienen el link donde está la lista completa. Entonces, tenemos las computadoras, que las computadoras son lógicas, no son binarias, no son matemáticas, son lógicas. ¿Con qué están armadas? Con compuertas lógicas. Compuertas lógicas. ¿Cuáles son estas compuertas lógicas? 3. La AND, la OR y la NOT. Estas son las 3 compuertas y funciones lógicas básicas. Estas 3 dan lugar a la no AND, que es una AND negada. La no OR, que es una OR negada. La XOR y la NXOR. La XOR, vamos a hacerlo en azul y negro, y así, y la NXOR están hechas con combinaciones de AND, OR y NOT.
tanto la XOR como la NXOR están hechas con AND, OR y NOT. En el video yo no les expliqué cómo es que se hacen estas compuertas usando las otras. Pero como son muy comunes de usar estas compuertas, todas tienen su nombrecito, su tabla de verdad y hay que saberlo. ¿Ok? Pero cuando ustedes estén aprendiendo, no tienen que aprender de memoria todas las compuertas. Las únicas que se tienen que saber de memoria, que son estas tres. Estas 4 que faltan son combinaciones de las 3 primeras. Ustedes tienen que pensar cómo es la lógica. ¿Yo aprendí la AND? Sí. Bueno, la NAND es como la AND, pero al revés. ¿Yo aprendí la OR? Sí. Bueno, la NOR es como la OR, pero al revés. Y la XOR y la NXOR sirven para detectar la igualdad o que sean distintas las entradas. ¿Sí? O sea que, razonando un poquitito, lo único que se tiene que saber sí o sí de memoria es esta. Las otras las pueden razonar en base a cosas que ustedes ya conocen previamente. Bueno, ¿alguna duda? No, bien. Les voy a recontra compartir el formulario para la asistencia para aquellos que hayan llegado más tarde. Los comparto porque tengo más personas en el Google Meet que personas que hayan completado el formulario. La verdad es esa. Les comparto el link para sus datos para acceder a formulario, que es una evaluación de la clase de hoy. Es decir, que todo esto que vimos en video recién, una serie de preguntitas para ver si aprendieron, si prestaron atención, etc. No es la tabla de verdad de memoria, obviamente que no, sino las cositas mínimas que ustedes tienen que, es lo que yo como alumno, si jamás hubiera visto esto en mi vida, hubiera anotado en un cuaderno prestando atención a la clase. ¿Está bien? Son cosas superficiales, no es lo que yo les voy a evaluar en un examen, pero es como lo básico como para decir, ah, la cosa va por acá. ¿Sí? Aparte para que entiendan mi forma de escribir, mi forma de razonar, así cuando hagamos el examen les es más fácil entender los enunciados. ¿Ok? Ahí les tiré el link, es un formulario que completan sus datos y responden, ¿sí? Bueno, me resuelven ese formulario y estamos. Les voy a pedir que, bueno, obvio, me completen este formulario, que ahora se los tiro por el Telegram también. Así, hacemos eso que les expliqué. Les tiro por el Telegram el link. Así me van entendiendo la forma de hablar y todo. Y por la clase de hoy no vamos a hacer nada más. Les voy a pedir como tarea que se tomen la responsabilidad de ponerle turbo a esta primera clase, que es fundacional de todo lo que viene. Si no comprendieron y no tienen en la cabeza lo que vimos en la clase de hoy, es al pedo seguir explicando todo lo demás. Por eso no lo sigo explicando, porque si continuara, es muy poco tiempo para que puedan haber aprendido lo que vimos. Y lo que viene depende de que hayan entendido esto. Si no entendieron la clase de hoy, la clase que viene no van a entender nada. Así que revisar este formulario que van a responder la clase de hoy, revisar los nombrecitos, revisar los dibujitos, revisar la tabla de verdad, ¿sí? Así se llevan eso en la cabeza, practiquen las tablas de verdad que vieron en los videos, ármense un machete o busquen un machete en internet, traten de ocultar el machete y tratar de ustedes replicar esa tabla de verdad, así entienden cómo funcionan las compuertas, ¿sí? La clase que viene voy a precisar de que sepan cómo funcionan las compuertas para lo que sigue. Si no le prestan atención a eso, va para atrás, ¿sí? Bueno, mi intención es bancar un ratito acá
Así la mayoría o todos los que estamos me responden ese formulario y hacemos una puesta en común de las respuestas y nos ponemos en claro por qué está bien lo que está bien y por qué está mal lo que está mal. El video sí, lo voy a subir y les voy a compartir el link. Hay una demora entre que se termina un Meet y me llega a mí un mail con un link al Google Drive con el video. Entonces yo después se lo subo y les comparto el link. O sea que eso demora mínimo un día, 2 días, hasta que me organizo, tengo tiempo y lo puedo hacer. Pero sí, subimos las clases. Y por otro lado, tienen en la página del IFTS el listado de videos para no tener que estar fumándose un video de 2, 3 horas y ir a la cosa puntual, que es lo que no saben, ¿sí? Si no, es como que cursan 2 veces, cursan en la materia y después tienen que ver el video de la clase de vuelta, ¿no? ¿Está puesto todo lo del cuatri anterior? Sí. O sea, puesto está todo, visible no. Visible lo voy a ir habilitando cada clase. Puesto está todo, visible no, lo voy a ir habilitando cada clase. Saco mi video quizás. Sí. Cualquier duda que tengan, recuerden que tienen el Telegram, abran al grupo o me hablan en privado a mí, no hay ningún problema. Y vamos dándole una mano con lo que precisen. Bien, tengo 3 respuestas. Cuatro. 5. 6. Creo que son 10 preguntas y salen bastante simples, así que 10 minutos, póngale, y lo ponemos en común. Tienen que hacer el formulario de si entendieron la clase. Sí, hay un formulario ahí que lo compartió Jazmín, Claudio y creo que Alejandro. Les dijo, en ese form completan, hacen clic en cada pregunta y en 4 minutos, 3 minutos, cierro el formulario, les publico las respuestas y hacemos una devolución de por qué está verdadero o por qué está falso cada cosa. Si recién lo vas a hacer, David, bancamos un toque más. Y 54 serían 10 minutos que se lo compartí, hacemos 15 minutos. Y 59, 19:59, lo corregimos todos juntos.
¿Está todo, gente? ¿Falta alguno más? La última vez que vi había 34, 35 por ahí. Yo ya Somos- me falta responder. Dale, bueno, vamos. 4 minutos más. Hasta 59. Hace ya 2 minutos que no entrega a nadie. Sí, hay 38. ¿Hay alguno más que lo esté haciendo? ¿Lo esperamos? Sí, un minuto más, profe. Vale, bancamos. Vale, yo te miro el Instagram. No, no, está. Escuché un grito en la calle. Ahí ahora te habilité de nuevo. Sospecharía que fue la configuración del límite de una sola respuesta y que quizá abriste el link con la compu y con el celu. Y, y que por eso no te lo dejó completar. Es una sospecha, ¿no? Yo tengo una configuración de que puedan responderlo solo una vez. Imaginaría que es algo de eso. Sí, ahí pude acceder. Ahí ya está. Era eso, era eso, era eso. Oye, muy Listo. bien. Avísame cuando lo termines, así cerramos.
Ya vamos, ya vamos. Profe, disculpe, Sí. yo entré un poquito más tarde y no escuché. ¿El tema de la materia es promocionable o se va a final? Sí, está puesto en la página del IFTS. Si te sacás 4.4 vas a final. Si te sacás más de 7 los parciales con 80% de asistencia, promocionás y no hace falta que rindas final. Si te llega a ir mal en alguno de los parciales, no podés promocionar, pero los podés recuperar. Te sacás 4.4 en los recuperatorios y vas al final y ya está. Ah, ok. ¿Y hay trabajo práctico también? No. O sea, sí, pero yo no se los pido, no se los evalúo. Si alguno lo hace, que es lo que yo espero, y me lo envía, yo se lo corrijo, pero no tiene una nota, porque en mi experiencia cuando hago trabajos prácticos obligatorios se los copian todos. Entonces que quede en la responsabilidad de cada uno y el que no lo hace se jode. Pero no los estoy persiguiendo con que tipo entreguenlo tal fecha y eso. Queda responsabilidad de cada uno. Acá está puesto, ni bien entras en el coso del IFTS, está puesto en negrita las condiciones de promoción y para regularizar la materia. Y después cuando tenga todos sus mails en los formularios que les mandé, les comparto el cronograma clase a clase, cuando tenemos los parciales, etc. Ok, gracias. Bueno, ¿ya estamos todos? Listo, se me tildó un poco, pero listo. Genial. Yo, cuando estemos en el examen, voy a hacer clic acá y no van a poder responder más cuando finalice el horario, ¿sí? O sea, que el que no respondió hasta ahora no puede responder más, ¿está bien? Yo no lo habilito para que lo puedan seguir haciendo, pero en el examen lo voy a cortar y no van a poder responder más. Bueno, después acá, por ejemplo, yo veo la estadística en que se equivocaron más. Es súper esperable que hagan esto porque ustedes no saben programar. Y cuando uno programa en alto nivel usa esto. Así que le echo la culpa a esa pregunta que se hayan equivocado. Una nota, exactamente. Acá tenemos los puntajes. Vamos a publicarles. Yo acá están tildado todo. Les mando las notas. Les mando las notas. Y con esto, para este caso, yo les voy a hacer un clic y van a recibir un mail con la puntuación que ustedes ven acá, ¿sí? En este caso, esta sería su nota. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, Sebastián Ramos sacó 700% sobre 1000. Cada pregunta vale 100 puntos y creo que eran 10, ¿sí? Para los exámenes, por ejemplo, vamos a agarrar a él, que es uno de los que creo que más nota tuvo. Bueno, agarro este de Jazmín. A ver, alguno que tuviera mal. Acá, por ejemplo. En este punto, había dos opciones verdaderas, ¿no? Ella elige una sola. Entonces, Google te califica, como no pusiste todas las correctas, no te da el puntaje. En este caso, yo, como está corrigiendo Google automáticamente, tienen 0 puntos. Cuando hagamos ejercicios, y ustedes, por ejemplo, tengan que sacar una foto a lo que hacen en una hoja y subirlo, yo lo voy a corregir y les voy a poner a mano el porcentaje. Estos están autocorregidos todo por Google, ¿sí? Bien, vamos a ver las respuestas de cada cosa. Vamos con la primera. La computadora como máquina lógica se basa en 3 operaciones lógicas, tildalas. Bueno, AND, OR y NOT. Perfecto. Esas son las 3 básicas que conforman la computadora. Sí, no, verdadero y falso no son operaciones lógicas, son los resultados de las salidas. Bien, estamos. ¿Las computadoras son binarias? No. Las computadoras no son binarias, son máquinas lógicas. La persona dice que son binarias, pero no son binarias. Usamos la matemática para representarlas. El encendido, convencionalmente, lo representamos como un verdadero. Es lo más común. Podría ser un falso, pero tendríamos que usar una lógica que se llama lógica negada, donde para nosotros el verdadero es el 0 en vez del 1. Pero para la computadora, en computación normal, nosotros usamos que el verdadero es el 1, que la cosa activada es la 1.
Bien, ahí no sé tu nombre, Mendoza, pero sí, es correcta también la respuesta. Esto es lo más común, ¿sí? Cuando hay algún conflicto así en algún puntaje, lo charlamos y me lo justifican y lo discutimos y ponemos la nota, no hay ningún problema. La llave abierta es un falso. Podría ser al revés, la misma justificación que la anterior. Una tabla de verdad tiene, digamos, la tabla de verdad se hace con verdadero y falso, pero nosotros también podemos representarlo con unos y ceros si hacemos esa tabla de verdad con un lenguaje matemático, o sea, utilizando el sistema de numeración binario. Pero las computadoras son lógicas. Las tablas de verdad se pueden hacer con las dos cosas. Nosotros en esta materia, como no es una materia de lógica, no es una materia de matemática, lo vamos a hacer con 1 y con 0, que es, a pesar de que sea matemática, es lo más común de usar en computación. Cuando nosotros analizamos la lógica de la computadora, utilizamos la matemática, ¿sí? Si ustedes estarían estudiando matemática y tuvieran una materia de lógica, en vez de usar unos y ceros, usarían tablas de verdad con verdaderos y falsos. En computación lo que se usa siempre son los unos y los ceros para representar el estado lógico. Las computadoras son lógicas. ¿Un algoritmo se puede implementar por hardware? Sí, nuestras primeras computadoras eran, su algoritmo estaba representado a través de un hardware y lo que hacía la computadora estaba descrito por ese hardware. Ahora también, la diferencia ¿cuál es? Es que nuestro hardware hace un algoritmo. ¿Y ese algoritmo cuál es? Interpretar comandos genéricos. Esos comandos genéricos que interpreta el microprocesador son lo que nosotros programamos cuando escribimos un programa. Entonces, la computadora es un hardware que implementa un algoritmo, que ese algoritmo es hacer operaciones básicas. Nosotros, cuando programamos en alto nivel, interconectamos esas operaciones básicas para poder hacer distintas cosas. Si nosotros tuviéramos que programar un hardware, ese hardware, una vez que lo hicimos, sirve solo para esa cosa. Por ejemplo, hago una calculadora. Listo, cagaste, no puedes hacer otra cosa que no sea una calculadora. No puedes ordenar un texto alfabéticamente con una calculadora, porque construiste el hardware de la calculadora para que hiciera eso. Si vos haces una computadora, podés programar una calculadora y podés programar un editor de texto. Y podés hacer las dos cosas. Sí, pasa. ¿Cuáles son las compuertas lógicas fundamentales que forman a la computadora? Dijimos que eran 3. Todas las otras son combinaciones de las primeras. Esas 3 son las que dan forma a todo. Si en alto nivel usamos exclamación, bueno, esa era la nota. Eso quizás es un detalle finito y deberían ustedes saber programar de antemano. A pesar de que esté en el video, es como muy particular. No. Las memorias RAM, las memorias flash o los pendrives y los discos de estado sólido se hacen con NAND y se hacen con NOR. Acá faltó NOR. ¿Qué compuerta? Si las entradas son iguales, su salida es 1. La NXOR. La NXOR sirve para el igual y la XOR sirve para el distinto. Eso, digamos, es la idea conceptual que uno tendría que tener metida dentro de la cabeza. Después la tabla de verdad es acordarse que tiene que respetar esa lógica, la tabla de verdad de la XOR y la de la NXOR. Y con esto se nos terminó el cuestionario. Decime. ¿Puede volver a la pregunta anterior? ¿La anteúltima? La de los... Sí. Acá. Ah, bien. Entonces, listo. NOR, Son las dos las correctas. Pim, pim. Genial. Estas dos son las respuestas. El que hizo este examen, no me acuerdo quién era, Jamín creo que era, se comió la NOR. Faltaría haber tildado acá. Genial, gracias. No, nada. Después vamos a ver cómo es que se arma básicamente una memoria con compuertas. Por ahora les digo, bueno, esto sirve para esto sirve para lo otro, para que no crean que estamos aprendiendo cosas que no sirven para nada, así descolgadas de memoria, hay que aprender tablas, números, no. Está armada la computadora con esto, ¿sí? Bueno. Estamos, a ver cómo fue. Ahí respondieron algún par más. Los que me respondieron tarde son Andrada Agustín y... ¿Qué más? Andrada Agustín nomás, no puede ser. Había 44 cuando yo... Tienen que ser estos últimos. A ver, ¿quiénes son? Creo que 2003 habíamos cortado el examen.
Si alguno entrega tarde, por ejemplo, y me quiere mentir a mí diciéndome que entregó tarde el examen, cosa que ha pasado y por eso se los tengo que aclarar, acá aparece el horario en que cada uno entregó, ¿sí? Así que debe ser el último, el que no le publiqué el examen. Sí, creo que yo bueno, por las dudas, les publico la nota a todos de vuelta. Así todos tienen una devolución del trabajo que hicieron, ¿sí? Y bueno, acá estaría la estadística, las respuestas de cada uno, que es lo que me devuelve a mí el formulario, ¿sí? Entonces sé qué se equivocó cada uno, el horario. Les muestro esto para que vean cómo es la dinámica de la cursada, ¿sí? Y ahora sí, lo voy a cerrar. No, tengo 46 respuestas y tengo 55 personas en el Meet. Lo dejo abierto por si alguno durmió y lo quiere hacer o quiere revisar las cosas o entró tarde a clase y quiere revisar el material, se lo dejo abierto, así lo puede responder. Me avisa y yo después por Telegram y yo le publico la respuesta para que sepa cómo le fue, ¿sí? Nos vemos en marzo. Nah. Bueno, esto lo dejamos abierto, el link ya se los pasé por todos lados. Esto ya se lo mostré. Esto también, acá tienen los links por si llegaron más tarde, lo tienen en el Telegram, lo tienen en el chat. Profe, una Al consulta. mail, sí, decime. ¿Hay alguna posibilidad de que el formulario envíe las respuestas correctas? Sí, debería haberlo hecho. Para que reviso la configuración. Yo creo que lo puse para que sí. Para que reviso. Claro, a mí los 2 mails que me llegaron con mi puntuación solo me sale Sí. lo numérico, me sale la nota numérica nada más. A ver, bancame. Sí. No, tendría que decirte las respuestas correctas y tu puntuación. Y las que respondiste incorrectas. Tendrías que haber recibido, está configurado para que lo recibas. A ver. Si no, reenvíame lo que te mandó a vos, así lo podemos interpretar. Ahí un chico puso en el chat de que sí. Dice que tenés que hacer clic en ver. Ah, genial, gracias. No, de nada. Está bueno que así quizás otro tiene la duda y bien, ahí alguien más me completó. Sabrina. Ahí tenés la devolución. Bueno, acuérdense que yo en el examen, cuando se vence el tiempo, lo voy a deshabilitar y no se puede completar más, ¿sí? Si alguno tiene problema con internet, lo que fuera, me habla por Telegram y ya está. Pero para que no duerman, no cuelguen, no especulen, no le paguen a alguien para que lo resuelva el examen, ¿sí? Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Cualquier duda me hablan por Telegram, ¿sí? Muchas gracias. Chau, chau. Buenas noches. Buen Nos fin de... vemos. Adiós, adiós. Igualmente.